Un momento. Pues Ena, si te parece, empiezo yo. Sí. Vale, pues le doy a... Genial. Ya estáis. Muy bien. Buenas tardes. Doy la bienvenida a este seminario, al tercer seminario del ciclo de seminarios de igualdad, empleo y conciliación y violencia de género, que celebramos en la Escuela de Relaciones Laborales de manera virtual y también con el agradecimiento por la subvención del Instituto de la Mujer, que hace o facilita que podamos organizar y tengamos una infraestructura bueno, pues que es básica, ¿no? Bien, el seminario de hoy voy a hacer también una intervención muy rápida sobre todo para agradecer, en primer lugar, la moderación de Enar Sastre. Enar Sastre ha sido presidenta durante 4 años del Fórum Feminista de Madrid. Está presente en el ciclo de seminarios desde un principio. Quiero decir que fue un descubrimiento personal y además profesional buenísimo. Recuerdo su intervención como ponente en el primer seminario, el primer año, en el cual bueno, pues de repente empezó a hablar y hubo un silencio, una expectación, un interés hacia su intervención, y eso es porque conoce muy bien la realidad desde un punto de vista profesional, lo que es su profesión, y también desde un punto de vista feminista, muy interesante. Le agradezco doblemente además que pueda estar hoy aquí, porque ha hecho un esfuerzo en las complicadas agendas que hoy en día pues, tenemos todos. Luego también a las ponentes les agradezco muchísimo su participación, su presencia hoy aquí, por varios motivos. Los voy a resumir en dos. En primer lugar, por el contenido de lo que van a transmitir. La composición de la mesa da una visión muy completa, dejando de lado lo que sería un nivel más teórico, más académico, y digamos que la incorporación de un conocimiento de la realidad de cómo se atiende a las personas y cuáles son las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género. En primer lugar, Raquel Gómez. Raquel Gómez nos conocemos desde hace muchos años, ya estudiamos en la misma facultad y bueno, podría decir muchísimas y digo muchas cosas buenas de ella, pero sobre todo lo que quería destacar es que su presencia está aquí por sus méritos propios, no porque nos conozcamos. Es decir, está aquí, luego ya Enar dará su perfil profesional, pero sí que quería destacar ese conocimiento que tiene, no solo ahora porque está en la Secretaría Confederal, sino anteriormente en prevención de riesgos y también en investigación. Por otro lado, quería agradecer muchísimo a Gloria de Luis y a Isabel Perles que se hayan incorporado al seminario. Me puse en contacto con ellas a través de una compañera suya que tampoco nos conocíamos, pero sí que yo tenía conocimiento de esa red de tutoras que hay y del interés que tienen en formar a las tutoras para tener una buena atención, una buena calidad de atención hacia las mujeres víctimas de violencia de empleo desde el Servicio Público de Empleo. Ellas pertenecen a las oficinas, orgánicamente a la Subdirección General de Oficinas de Empleo y Servicios al Empleador de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Economía y Empleo, y fue escribir y al momento contestar con ese interés, digo interés institucional, tanto, ¿no? Por eso decía el agradecimiento personal hacia ellas por incorporarse, porque el contacto fue hace relativamente muy poco, y además también bueno, pues, por el trabajo que hacen en la práctica. Y por último, a Inés Jordán,
que bueno, ya veremos que su conocimiento de la realidad es también profundo y desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la ONG, en esa atención hacia las víctimas de violencia de género, atención en la orientación sociolaboral y en lo que es el empleo. Y un agradecimiento no doble sino triple, porque fue una llamada casi de un SOS y enseguida atendió. No podía participar la persona que en un principio estaba prevista, nos habíamos puesto en contacto y en cuanto acudimos a ella nos ha dicho que sí, por lo tanto, eso, le doy muchísimas gracias. Y por mi parte ya cedo la palabra a Enar para que empiece este tercer seminario. Muchas gracias de nuevo a todas. Bueno, pues yo continúo con los agradecimientos. El primero es para Clara Campoamor. Recordar que un día 1 de octubre, hace 89 años, consiguió el voto fundamentalísimo para todas las mujeres. Así que el agradecimiento infinito a Clara Campoamor. También a Jorge, antes se lo he dicho, por su trato exquisito y amoroso con todas las que organizamos este curso. A Eva, que nos ha facilitado todo lo que se tiene que hacer en la organización de cualquier evento, y a las compañeras, que no las conocía, pero que hemos estado ahí un ratito y va a ser una tarde muy agradable. En este seminario, que es el tercero, se va a hablar de la asistencia en materia de empleo a víctimas de violencia de género. Recordar que datos de Europa, 6 de cada 10 mujeres que sufren violencia están en desempleo, un 58% de larga duración. Así que hoy vamos a hablar de un grandísimo problema que supone una vía de realización psíquica, que es el trabajo. Cuando no se tiene esta vía, no solo no se tiene autonomía económica, con lo cual no puedes estar en el mundo. Cuando dependemos de alguien para tener un techo y que nos dé de comer, las mujeres estamos altamente en riesgo. Nuestras madres lo sabían muy bien y por eso en nuestras generaciones para ellas fue prioritario la formación. Así que también muchas gracias para nuestras abuelas y nuestras madres. Y también para el feminismo, porque el feminismo, un eje fundamental para el feminismo fue entender que sin autonomía económica era imposible salir de la violencia. Así que el trabajo es preventivo, es también recuperador. Para las mujeres tener trabajo, sabemos por todas las investigaciones que es una vía de salir de la violencia. Y sobre eso es lo que vamos a hablar esta tarde. Queremos que haya mucha participación, podéis ir escribiendo vuestras preguntas, dejaremos media hora para hacer las preguntas y como sabemos que las alumnas en todos estos cursos es gente muy experimentada y con mucho bagaje, pues yo creo que se va a completar y vamos a disfrutar todas también con las preguntas. Quería presentar en primer lugar a Raquel Gómez, que es licenciada en Sociología, ha sido consejera técnica de comisiones obreras en violencia de género y acoso en el mundo del trabajo. Participó en las conferencias internacionales de la OIT durante el periodo de 2018-2019 y en esta etapa se aprobaron el convenio 190 y las recomendaciones 206 que se trataban sobre violencia y acoso. Actualmente Raquel es secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras. ¿No, Raquel? Perdón. No pasa nada. Yo estoy en el equipo técnico de la Secretaría Confederal. Perdón. Ajá. La Secretaría Confederal. Pues tenía yo mal las notas, así que perdona. No pasa nada. Son los riesgos del directo. Dale. Vale, pues tienes la palabra, Raquel. Bueno, muchas gracias por vuestras palabras de acogida, tanto Enar como Jorge y Eva, y muchas gracias por contar con la Secretaría para participar en la jornada de esta tarde.
Vamos a ver, la visión que pretendo dar, y por eso de ahí la presentación que ha hecho Enar, es precisamente la importancia que tienen esas dos herramientas que ella acaba de mencionar, que son el convenio 190 y la recomendación 206, para hacer frente a la violencia y el acoso hacia las mujeres, a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, pero con una especial incidencia en las mujeres. ¿Por qué este tipo o estas dos herramientas nos parecen esenciales y por qué queríamos tratar sobre ellas en esta tarde? Bueno, pues porque creo que todas las personas que están participando en estos seminarios, no solo en el que está desarrollándose este año, sino que en los anteriores que ha habido, somos conscientes que la violencia y el acoso no deben aceptarse nunca como parte del trabajo, y también tenemos que ser conscientes, o somos conscientes, de que no se puede tolerar que el silencio de las víctimas sea el precio a pagar para conservar el puesto de trabajo. Ese trabajo que, como decía muy bien Enar en su presentación, es preventivo y es recuperador. Tenemos que ser también conscientes o darnos cuenta de que el acoso, que es una de las formas de violencia hacia las mujeres, es una realidad antigua, pero con palabras nuevas. Las primeras leyes laborales que prohibieron el trabajo nocturno de las mujeres tuvieron el objetivo de proteger a estas no solo de las largas jornadas que estaban realizando, sino también contra esos peligros del acoso sexual y la violencia que surgían no solo en los puestos de trabajo, sino en el trayecto de ida y vuelta de los mismos. Estas leyes laborales, me estoy refiriendo a leyes dictadas o aprobadas en 1919. Por eso decimos que se ha tardado 100 años para llegar al entendimiento de que lo que debe prohibirse en el trabajo es la violencia y el acoso, no a las mujeres. Bien, desde las confederaciones sindicales internacionales hemos estado a lo largo de varios años trabajando para conseguir que estas herramientas se convirtiesen en una realidad. Hemos diseñado diferentes campañas que estaban destinadas a impulsar que la OIT, en este caso, la Organización Internacional del Trabajo, recogiese el guante y fuese consciente de la necesidad y la urgencia de estas herramientas. Trabajo que culminó con la aprobación de las dos herramientas ya mencionadas en el año 2019, que además coincidía con el centenario de la OIT. ¿Vale? ¿Con qué nos encontramos cuando nos acercamos a estas dos herramientas? Bueno, pues tanto el convenio como la recomendación que lo complementa proporcionan un marco claro para la adopción de medidas y brindan la posibilidad de forjar un presente y un futuro del trabajo que se base en la dignidad y en el respeto y que elimine la violencia y el acoso. Hay que ser conscientes que el derecho de toda persona a un mundo de trabajo sin violencia y sin acoso no se había articulado tan claramente en ningún tratado internacional, y reconociendo que este tipo de comportamientos pueden constituir un abuso y un incumplimiento, además, de derechos humanos e incluso de los derechos laborales. Empezando por el convenio, hay que destacar que tiene 3 objetivos, que son prevenir el acoso y la violencia, proteger a las víctimas y sancionar y castigar a los responsables de este tipo de actos. Este convenio afirma que el mundo del trabajo debe ser libre de violencia y acoso y que, que protege a todos los trabajadores y trabajadoras, y que son sus premisas sobre las cuales fuimos trabajando a lo largo de varios años. Tiene un enfoque práctico que ya se puede detectar en su artículo 1, en el que define de forma conjunta, y esto es importante señalarlo, que la violencia y el acoso son un conjunto de comportamientos y acciones que son inaceptables y que tienen
y que son aquellas acciones que tienen por objeto provocar, ocasionar o ser susceptibles de ocasionar daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos. Es decir, esta definición, y por eso las negociamos de forma conjunta, abarcan todo tipo de abusos físicos, verbales, intimidaciones, hostigamientos, acoso sexual, acoso por razón de sexo, amenazas, acecho, además de otros actos que se pudiesen producir. Son herramientas que fueron negociadas y aprobadas con el objetivo de que persistiesen en el tiempo, y muestra de ello es que contempla que el trabajo no siempre se realiza en un espacio físico concreto y determinado, sino que tiene en cuenta todas las situaciones que se pueden abarcar, como pueden ser comunicaciones profesionales, asistencia a actos y situaciones relacionadas con el trabajo, en lugares en los que las personas comen, en el espacio intermedio del trabajo. Es decir, tratamos de abarcar mucho más allá que lo que es el espacio físico del trabajo. Por eso, cuando nos asomamos a estas dos herramientas, hablamos del mundo del trabajo. Queremos ir mucho más allá de lo que es el espacio físico concreto. Y además el enfoque que tiene reviste una gran importancia en cuanto a inclusión, porque ampara a todas las personas. Ampara a todas las personas con independencia que su trabajo se desarrolle en el sector público, en el sector privado, que sea un trabajo formal, que sea un trabajo informal, que se realice en un entorno rural, en un entorno urbano. Es decir, está pensado para que dé cobertura a todas las personas con independencia del lugar en el que esté y cómo esté diseñado ese puesto de trabajo. También establece que debe tenerse debidamente en cuenta y abordarse todos los riesgos y peligros de violencia y acoso que impliquen a terceros, como pueden ser clientes, proveedores de servicios, personas usuarias, pacientes, y este reconocimiento es muy importante para todas las personas que en el marco de su empleo están obligadas, o más que obligadas, su empleo consiste en estar en contacto con el público y en espacios públicos. ¿Vale? También reconoce que hay personas trabajadoras de determinados sectores que desarrollan una labor específica o están sujetas a acuerdos particulares que son especialmente susceptibles a situaciones de violencia y de acoso, como puede ser la sanidad, transporte, enseñanza, el empleo doméstico, además de la realización de trabajos de diferentes circunstancias, como puede ser el trabajo nocturno o el trabajo que se realiza en zonas aisladas. Y un aspecto que aborda es la repercusión que pueden tener los efectos de la violencia de género en el mundo del trabajo, ¿vale? Y cuando tenemos que ser conscientes, bueno, esto constituye una medida muy útil para arrojar luz sobre esta violencia y contribuir a cambiar las actitudes que necesitamos que se cambien. La recomendación que complementa el convenio establece varias medidas prácticas, entre las que cabe destinadas a las víctimas de violencia de género, como son pues la concesión de permisos o licencias para estas personas, la posibilidad de acceder a modalidades de trabajo flexibles, proteger a las víctimas, así como incluir la violencia de género en la evaluación de riesgos que se realicen dentro de las empresas. El cambio de actitudes, sin ser sencillo, es fundamental y es necesario para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y una medida sobre la que insisten ambas herramientas precisamente es esa, la realización de las evaluaciones de riesgos en los puestos de trabajo, pero concretamente y teniendo en cuenta además precisamente eso, el tener en cuenta el poder ser víctima de violencia de género. ¿Por qué esta insistencia sobre el ser víctima de violencia de género? Porque lo que pretende el convenio es que esa situación de vulnerabilidad en la que se puede encontrar la mujer que es víctima de violencia de género no se convierta en un factor de riesgo al continuar trabajando. Es decir, que
el ser víctima de violencia de género no provoque que la mujer deje el trabajo. Porque como bien decía Enar en el principio, el trabajo tiene que tener también una carga preventiva, una carga de recuperación. Y esto es lo que persigue el convenio y la recomendación, ¿vale? Y así también, si mantenemos nuestros puestos de trabajo, mantendremos esa autonomía económica que necesitan o que necesitamos las personas víctimas de violencia de género para poder retomar nuestras vidas fuera de ese espacio de violencia en el que se ha desarrollado. Bueno, ¿cuál es la importancia además también de este convenio? La importancia de este convenio es a todos los niveles, pero empezando por el nivel mundial, es porque 1 de cada 3 países en el mundo no tiene ninguna normativa que proteja a las víctimas de violencia y acoso, ¿vale? Entonces, con este convenio tenemos que ser, bueno, somos a lo mejor un poco idealistas, considerando que su entrada en vigor dará protección a más de 235 millones de trabajadoras en todo el mundo, cosa que es importante. En el ámbito de España podemos pensar que, bueno, sí, es verdad que tenemos una serie de normas que están protegiendo a las mujeres víctimas de violencia y de acoso, y que son además 2 normas de ellas, que son la Ley de Igualdad y la Ley Integral en la defensa de las víctimas de violencia de género, están muy presentes dentro del convenio. Una tercera ley que cumplimenta a este convenio sería la Ley de Prevención. Sí que quiero llamar la atención sobre la presencia de la Ley 1/2004 de defensa contra la violencia de género, porque es una ley que está transversal a lo largo de todo el convenio y la recomendación, y de hecho fue una ley que fue muy consultada en cuanto a las medidas que propone laborales para poder llegar a las medidas que propusimos y que están presentes tanto en el convenio como en la recomendación. Bueno, en cuanto a su ratificación, en este momento el convenio ha sido ratificado por 2 estados, que son Uruguay y Fiyi, y en el caso de Europa, por ahora, las únicas noticias que tenemos es que el Parlamento italiano ya ha dado su luz verde a la ratificación del convenio, ha pasado al Senado. Creo que, no sé si recuerdan, que en febrero de este año la ministra de Empleo de España, en una reunión con el secretario general de la OIT, Ryder, le comunicó que se iba a proceder también a la ratificación de este convenio, pero por ahora no tenemos noticias de cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo para la realización para conseguir que sea una realidad la ratificación de este convenio. ¿Por qué es importante para España ratificar el convenio? Bueno, pues porque nos va a permitir avanzar en la legislación nacional y además también evolucionar y ayudar a que se sigan implantando y que se siga apoyando instrumentos de acción que ya están aprobados y que supongo que surgirán en la mesa, como son el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado contra la violencia de género. Es decir, tenemos por delante una ardua tarea para conseguir la ratificación, pero además también nuestra tarea no termina ahí, sino que también tenemos que controlar para que una vez que esto sea una realidad, proseguir que sea una aplicación real, tanto de las dos herramientas, como el desarrollo legislativo que conlleve. Va a tocar diferentes normas, pues ambos instrumentos
generan cambios en la concepción actual y futura de escenarios laborales, de las obligaciones empresariales y de los sistemas de protección y seguridad, y salud. Por lo tanto, tenemos todavía un largo camino que afrontamos por lo menos desde comisiones con responsabilidad, con el objetivo de conseguir más derechos para las mujeres víctimas de violencia de género, para las mujeres en general, pero en este caso para las mujeres víctimas de violencia de género, para las mujeres víctimas de acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, para precisamente que el ámbito laboral no sea el que contribuya a tener unas situaciones todavía más penosas. Y por mi parte, aquí termino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, porque has sido escrupulosa con los tiempos, porque como hemos dicho, queremos mucho la participación. Bueno, a continuación presento a Gloria de Luis Acevedo, que es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, es experta en estudios internacionales, coordinadora de la Red de Tutores de Violencia de Género a la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid y consejera encargada de recibir ofertas de empleo. Junto con la compañera Isabel Perales López, que también trabaja en la comunidad, se van a repartir la exposición de los tiempos. Así que, Isabel, cuando quieras, desactiva el micro y toma la palabra. Voy a empezar yo, Enar, si no os importa, porque vale, bueno, pues introducción para Isabel Perales. Bueno, quiero agradecer la invitación a Jorge, el apoyo en la organización a Eva y bueno, voy a compartir la pantalla. A ver, estamos aquí. Aquí. Vamos a ver. Bueno, como ha comentado Enar, buenas tardes, soy Gloria de Luis, soy la coordinadora de la red de tutoras de víctimas de violencia de género en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid y quiero hacer una breve introducción de lo que implica esta red de tutoras en lo que es en la atención a víctimas de violencia en el ámbito de empleo del Servicio Público de Empleo. Para ello voy a explicar un poco la estructura y la composición de esta red. Comentar brevemente las funciones realizadas por las tutoras, porque luego va a hacer más hincapié y lo va a explicar muchísimo mejor mi compañera Isabel. Voy a hablar un poco también de qué relaciones tenemos con otras entidades y organismos en cuanto al tratamiento y atención a víctimas de violencia de género. Y ya digo que luego Isabel se va a centrar en esa atención a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la oficina de empleo. En cuanto a nuestra estructura, puedo indicar que hay 42 tutoras, cada una atiende en una de las 42 oficinas de empleo que hay en el Servicio Público de Empleo actualmente de la Comunidad de Madrid. Cuando yo entré como coordinadora en la red de tutoras, me encargué de elaborar o de realizar 3 grupos de trabajo que actualmente están en vigor, son muy activos y muy dinámicos. En estos grupos participan las compañeras tutoras de atención a mujeres víctimas de violencia de género, es voluntario y la verdad es que hacen una labor tremenda. Hay 3 grupos, como decía, y uno de metodología de trabajo que elaboró un protocolo de actuación en cuanto a atención a mujeres víctimas de violencia en la red de oficinas, que eso luego se plasmó con posterioridad en una instrucción que tienen que seguir las compañeras a la hora de atender a las mujeres víctimas de violencia. Otro grupo es el grupo de formación. Este grupo se encarga de detectar las necesidades formativas de nuestra red en el sentido de facilitarles y dotarles tanto de conocimiento como de las herramientas que se van teniendo que son necesarias incorporar en su actuación. Y un tercer grupo es el de relación con otras entidades que precisamente se encarga de ampliar ese ámbito de interactuación con otras entidades, tanto públicas como privadas. La atención de víctimas de violencia en la red de oficinas de la Comunidad de Madrid, por tanto, está en 42 puntos, cada uno de ellos en una oficina de empleo. Esa atención se realiza por las tutoras que es un personal especializado y que va a acompañar en todo momento a las mujeres víctimas de violencia de género en ese itinerario de inserción profesional. Las tutoras tienen una amplia experiencia en orientación e inserción profesional a nivel general
y también para colectivos vulnerables y en especial para las mujeres víctimas de violencia de género. Y todo esto tiene que ir acompañado con otra herramienta que es la recogida de datos, pero atendiendo a esos criterios de confidencialidad y protección de datos que son, en general, tienen que ser exhaustivos en las administraciones, pero en el caso de atención a víctimas de violencia de género tiene que ser minucioso y súper detallado y depurado. Como comentaba, las herramientas en cuanto a lo que es la atención, las herramientas con las que cuentan las tutoras para poder atender a las mujeres víctimas de violencia de género sería la orientación laboral, bien individual o colectiva, para que puedan elaborar o mejorar esa elaboración del currículo, de su currículo. También se les va a facilitar consejos que les permitan afrontar de una forma más óptima las entrevistas de trabajo. También hay un apartado, unas orientaciones sobre la búsqueda de empleo a través de nuevas tecnologías, tales como Internet o redes sociales, y también se les va a facilitar una información sobre los mercados de trabajo, la situación, la posibilidad de ser empleables, etcétera. Otra de las herramientas es permitirles el acceso a ofertas de empleo tanto público como privadas, y en ese sentido hay que resaltar también los programas de empleo que están establecidos en el Servicio Público de Empleo, sobre todo enfocados a colectivos vulnerables. Hay también otra herramienta que es el acceso a ofertas de empleo y convocatorias europeas a través de la red EURES, que es una red que permite o que intenta facilitar la movilidad laboral y de la que yo formo parte como consejera. Y bueno, hay también una información que se les facilita información sobre autoempleo y emprendimiento a aquellas mujeres que quieren emprender algún negocio o alguna actividad por su cuenta. Y se les facilita en todo momento información sobre posibilidades o acciones formativas que les pueden permitir una mayor empleabilidad. En cuanto a las herramientas de trabajo, para que ellas puedan plasmar todo esto y poder optimizar los resultados en cuanto a la atención de mujeres víctimas de violencia de género, estaría por un lado una aplicación que es para la inscripción, que es el Silcoy Web, que es una plataforma que nos facilita el Servicio Público de Empleo Estatal, es una cesión de uso. El Silcoy Web nos permite garantizar y reforzar el tratamiento adecuado de esos datos confidenciales de las mujeres víctimas de violencia de género, y también permite plasmar esa mejora de la empleabilidad de las mujeres al poder incorporar adecuadamente los datos personales y profesionales de una forma debidamente codificados. Hemos incorporado hace poco una nueva herramienta, hace 1 año y medio aproximadamente, que es el SharePoint. El SharePoint nos permite compartir y difundir información en nuestra red, en la red de tutoras. Además, también podemos crear blogs con cuestiones que nos puedan interesar y que sean de especial interés para nosotras como red, pues, bien coyuntural o a lo largo de un tiempo más largo. Y también tenemos dotamos en el SharePoint, ponemos también repositorio de documentos que nos van siendo útiles como herramientas de trabajo. En cuanto a la colaboración interinstitucional, fundamentalmente tenemos una relación muy estrecha con el Servicio Público de Empleo Estatal y con la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. Con el Servicio Público de Empleo Estatal es lógico porque la normativa establece que tiene que haber una conexión tremenda entre las políticas activas y las políticas pasivas. Así es que las políticas pasivas son gestionadas por SEPE y las activas por los servicios públicos de empleo de las 17 comunidades autónomas. En especial tenemos una vinculación muy importante en la atención a mujeres víctimas de violencia de género con la renta activa de inserción enfocada a este colectivo. Hay otros, y también, por supuesto, con otras prestaciones o ayudas. Y también es verdad que el Servicio Público de Empleo Estatal establece anualmente o con una periodicidad similar, más o menos al año, de unas reuniones con las comunidades autónomas para compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas, etc. En cuanto a la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid, nosotros estamos muy vinculados con ellos porque los servicios públicos de empleo, de acuerdo a la ley de 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, se establece que tenemos que elaborar unos informes de empleabilidad para permitir
detectar si una mujer es empleable o no, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 27 de esta ley, que serían la edad, la formación y los aspectos sociales. Quiero ya para finalizar mi presentación, pues un poco comentaros las inquietudes que podemos tener como red y yo como coordinadora de esta red, que es pues un poco el futuro de nuestra red. Bueno, pues a mí me gustaría que hubiera una colaboración, una cooperación más fluida y estrecha dentro y fuera de la red de tutoras, que hubiera un intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, porque creo que eso dinamiza mucho y nutre muchísimo a todas las redes, que la mayoría de los problemas se puedan solucionar en red, y también me gustaría que hubiera una mayor interacción con otras entidades que estén vinculadas a la erradicación del maltrato humano, y fundamentalmente también estamos enfocadas, aunque estamos un poco paralizados con el tema de la COVID, en realizar y organizar talleres, seminarios transversales con otras entidades. Y voy a pasar la palabra a mi compañera, a Isabel Perles. Os agradezco vuestra atención y bueno, luego ya, pues si queréis hablar algo, tenéis alguna inquietud, pues estamos aquí. Gracias. Bueno, gracias a ti por facilitarme tanto la tarea de moderadora, porque es estupendo. Bueno, pues presento sí esta vez a Isabel Perles López, que es licenciada en Psicología Clínica, es máster en Recursos Humanos, orientadora laboral y técnica de empleo, ha elaborado informes relacionados con el mundo de la discapacidad y es tutora de la red de tutoras de víctimas de violencia de género en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid. Así que Isabel, cuando quieras. Bueno, daros las gracias a todas y a todos, que me es un honor estar aquí y un placer también. Por mi parte, no sé, quisiera un pequeño feedback, a ver si se está viendo bien la pantalla con el pequeño... Sí, ponlo en presentación con diapositivas, Isabel. A ver. Presentación No con sé diapositivas. Ah, mejor. Gracias, Lorena. Gracias. Bueno, pues lo primero deciros que como tutora represento a mis compañeras y a mí, o sea, que no soy más que la voz de ellas también, estarían aquí todas. Pero bueno, yo como representante de ellas, pues he querido hacer un pequeño resumen y asesorada también por Gloria, claro que sí. Y aquí lo primero que he querido destacar es la normativa aplicable y la atención integral en el ámbito, en el ámbito laboral, ¿no? Lo segundo es que el acceso al punto de empleo nos es primordial, nada más que tenemos esa acogida con las mujeres. La acreditación de la condición de la mujer también. Estamos muy en contacto con que esa condición esté palpable. La inscripción como demandante de empleo, en cuanto vienen las mujeres, pues pueden inscribirse en las diferentes oficinas, y decirles que además, como se prima sobre todo la seguridad, si en alguna oficina que en ese momento se haya inscrito necesita que cambie, se puede hacer perfectamente, porque estamos completamente flexibles a que cualquier oficina le pueda acoger. En ese sentido, primamos, por supuesto, la seguridad de la mujer, y en muchas ocasiones les ronda, y entonces tenemos que cambiar de lugar y de dirección, ¿no? En cuanto a obligaciones de la demandante de empleo, en este caso, pues las características especiales que está sufriendo la mujer lo que hace es que nos define como personas que le vamos a tutorizar y que le vamos a entender que no pueda, por ejemplo, que no pueda acercarse a la oficina si le hemos citado, o que no pueda atender una oferta si se la hemos enviado, o que no pueda sellar, por ejemplo, o renovar la demanda, ¿no? En ese sentido, todo está entendido por encima, porque tienen muchas citas de salud, muchas citas jurídicas, muchas citas, por ejemplo, en los colegios, porque cambian de colegio a los hijos, etcétera, etcétera, y entendemos que ese calendario, esa agenda es tan fuerte que hay que ser más flexibles, ¿no? Y luego quería también transmitir el programa integral para la mejora, que es lo que ha dicho también Gloria, que es lo que se define a lo largo de esas tutorías que iremos viendo con las mujeres, ¿no? Destacar que la Comunidad de Madrid, quiero destacar que la Comunidad de Madrid ha hecho una ley integral contra la violencia de género, y que en el artículo 14.1 lo que dice muy claro, es que se debe atender a las especiales necesidades laborales.
¿Y por qué digo especiales? Porque el maltrato, aunque haya finalizado, en realidad se queda como una huella en el cuerpo y en la mente de las mujeres, y en muchas ocasiones no se atreven a trabajar, están bloqueadas o creen que no son capaces de trabajar, de recuperar su vida, y todo eso son esas necesidades especiales las que hay que abordar, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que no solamente es una atención laboral, sino también social, psicológica y emocional. Bueno, aquí he puesto este pequeño croquis para que veáis cómo los 3 grupos de energía y de consecuencias de ese maltrato, los 3 grupos de consecuencias son nivel emocional, cognitivo, conductual, y todo eso arranca y llega a la búsqueda activa de empleo, que a veces no es tan activa o a veces es muy activa, ¿eh? Y siempre de la mano de la tutoría, de la acogida y de la recepción, ¿no? Por otra parte, lo importante también es cómo atendemos a las mujeres, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos colocamos como tutoras? Pues de la mano de las actitudes. Esas actitudes son fundamentales. Aceptación, vamos a aceptar cómo viene la mujer, empatía, necesitamos empatizar con ella, que nos vea congruentes, que nos vea veraces, no vamos a juzgar, por supuesto, y como decíamos, ¿no? La confidencialidad es fundamental a lo largo de todo el tiempo. En ningún momento bajamos la guardia, en ningún momento. En cuanto a habilidades, no solamente nosotros somos asertivas, sino también favorecemos que ellas sean asertivas. Realizamos el apoyo emocional incondicional, estamos llenas de refuerzos, de solución de problemas, les ayudamos también y ellas tienen que resolver sus problemas de la mano nuestra. No somos protectoras en ese sentido, sino que lo que somos empoderar y fortalecer y hacerles creer en sí mismas que es así, es que se recuperan, es así, ¿eh? De la mano. Nuestros conocimientos nos van a ayudar, como decía, esa formación de equipo, esa formación de red, esa formación de institución, nos la dan continuamente en la Comunidad de Madrid, nos dan cursos, conferencias, nos permiten ir a cursos más largos, telemáticos, presenciales. En ese sentido, a las tutoras nos conceden todo tipo de privilegios a nivel formativo, es una maravilla. Y luego, pues, los conocimientos los volcamos en ser grandes motivadoras para impulsar la energía de la búsqueda de empleo. Y el contexto me refiero a que el equipo humano y el equipo institucional está siempre de la mano y siempre nos apoya. El trabajo en redes es fabuloso. Yo creo que el autocuidado, al final nos sentimos todas como una piña, ¿no? Y eso es, cuando alguien tiene un problema, lo resolvemos y eso es de agradecer. En cuanto a cuando aparecen esas entrevistas, cuando aparece la mujer en nuestro lugar, en nuestra zona, que siempre es una zona íntima, una zona más cuidada, vamos a hacer un diagnóstico y un itinerario personalizado. El desarrollo de aspectos de personalidad como la autoestima u otras habilidades sociales es fundamental. Claro, tenemos que ir a una entrevista, tenemos que ir fuertes, tenemos que ir convencidas, tenemos que ir sin titubear, sin sentirnos maltratadas, porque eso parece que es como un flashback, nos viene y al final, pues yo no tengo nada, yo no tengo currículum, la inseguridad, la desmotivación, el bloqueo cognitivo, todo eso hay que fortalecerlo y hay que mostrarlo. En las fases que trabajamos, la primera fase es la entrevista y acogida, con el diagnóstico de empleabilidad, y ahí tratamos sobre todo la situación personal, profesional y la disponibilidad para el empleo. Esto es fundamental. Y el grado de empleabilidad, porque a veces las mujeres no están del todo disponibles, pero por su situación médica, a lo mejor porque necesitan una rehabilitación o por su situación jurídica, tienen que ir a los juzgados, se están separando, lo que sea, ¿no? Entonces, la disponibilidad para el empleo es básica, somos muy sensibles, estamos con ellas. Y luego el diagnóstico de empleabilidad, pues es a lo largo de esas citas, vamos viendo cómo se va subsanando esas dificultades, esa agenda tan fuerte que tienen las mujeres en solventar los problemas, y poco a poco les vamos a ir insertando en el mercado laboral, ¿vale? Además, también las propias mujeres se derivan a otros centros día, a lugares donde también hay cursos, y estamos en contacto con un montón de posibles recursos que nos vienen de la mano.
El diseño es un diseño especializado y personalizado y es un acuerdo que firmamos las dos, ¿no? Es un acuerdo que firman las mujeres, un acuerdo personalizado de empleo, y firmamos nosotras, ¿no? Como tutoras. Les vamos a acompañar y les vamos a seguir, ¿eh? Y va a ser un feedback continuo de puesta a punto y de llegar a caminos donde, bueno, pues es un plan de actuación para la búsqueda de empleo. Luego les informamos de todos los servicios, de todos los recursos, de sus derechos. La red de atención integral les va a mostrar una serie de servicios y de ayudas y prestaciones, como ha dicho muy bien mi compañera Gloria, ¿no? Ese colchón también les tranquiliza en muchas ocasiones, pues para decir, bueno, pues me formo y a continuación me dirijo hacia el empleo, ¿no? O directamente me voy hacia un empleo porque ya tengo una formación adecuada, ¿no? O lo hago todo a la vez, que también es posible, ¿eh? Por otra parte, cuando las mujeres no comunitarias están en situación irregular, nosotros en la Comunidad de Madrid pretendemos y podemos hacer una autorización de residencia y trabajo en circunstancias excepcionales, ¿vale? Una vez que se haya dictado la orden a su favor. Aquí en la entrevista he hecho un pequeño croquis, bueno, pues los rasgos y características, la entrevista, la relación con otras entidades y la formación de la mujer en el caso de que necesitara formarse. En cuanto a intermediación, el domicilio de demanda, ya lo he dicho antes, es elástico, no tiene por qué aparecer, en ningún momento es totalmente como la ley de protección de datos, y además el domicilio, pues ya le digo, es algo totalmente ilusorio, pues porque puede cambiar de oficina, puede cambiar de dirección. Hay una verificación, nosotros hacemos verificaciones de la condición de violencia de género y un informe de empleabilidad, como ha dicho muy bien mi compañera. En ese camino Isabel. Perdona. En ese camino de itinerario, pues es mejorar la cualificación y mejorar los programas de empleo, favorecerles en todos los programas y ofertarles la cartera común. Y bueno, pues ya aquí hemos finalizado mi presentación. Daros las gracias de nuevo y esperar a la ruta de preguntas para estar atenta a todo el grupo. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel, porque es súper interesante. Yo estoy aprendiendo muchísimo esta tarde porque no es en absoluto conocido la labor que estáis desempeñando. O sea que deberíais de expandir más la información, sobre todo al movimiento feminista, que no debatimos sobre estas cosas. O sea que este es el primer pasito. De ahí ese intento de organizar esos seminarios y formaciones que nos permitan eso, conocer e interactuar con otras entidades. Claro, sí, estupendo. Bueno, pues a continuación, para terminar, Nines Jordán, que es también psicóloga, en formación en planes de igualdad y violencia, tiene un currículum muy amplio en docencia, ha trabajado en Cruz Roja con colectivos en riesgo de exclusión, responsable de proyectos de orientación laboral con enfoque de género. Actualmente trabaja en la Federación de Mujeres Progresistas, que bueno, es una organización que tiene no solo asistencia a mujeres, sino que también es muy activa dentro del movimiento y conocemos a las compañeras. Ella trabaja como orientadora sociolaboral y con proyectos de empleo y en violencia de género. Pues venga, Inés. Pues muchísimas gracias, Enar. Muchísimas gracias a la organización por invitarnos a la Federación de Mujeres Progresistas y poder participar hoy, que está siendo la verdad muy interesante. Pues voy a compartir también la pantalla. A ver. Voy a poner en presentación. A ver. Vale, bueno, pues yo, como bien ha comentado Enar, trabajo en la Federación de Mujeres Progresistas y sí que os quería comentar un poco lo que hacemos desde ahí, qué proyectos tenemos relacionados con empleo y violencia de género. Concretamente contamos con 2 proyectos en la actualidad, que es el programa SUMA, de orientación laboral dirigido a mujeres víctimas de violencia, que está financiado por la Comunidad de Madrid y que es un programa de atención directa a las mujeres. Y luego tenemos otro programa que es el Empodera Empleo, que está financiado por el Ministerio y que en este caso es de formación y sensibilización en violencia de género dirigido a orientadoras laborales y también a empresas, a profesionales de recursos humanos de empresas. Ahora os contaré un poco más el detalle.
sí que me gustaría comenzar con una definición de violencia de género. Me voy a referir concretamente al Convenio de Estambul, a la que aparece en el Convenio de Estambul, porque me parece especialmente interesante y que Raquel antes ha mencionado. Y dice lo siguiente: la violencia contra la mujer se entiende como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación hacia las mujeres, e incluye todos los actos de violencia basada en el género que resultan o pueden dar lugar a un daño de sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico a las mujeres, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de libertad en la vida privada o pública. Esta definición es muy interesante porque incorpora la violencia económica, que quizá en la definición típica o la que aparece en la ley integral no está. Sin embargo, aquí ya se habla de violencia económica y me parece interesantísimo porque la violencia económica se refiere a que la mujer que sufre violencia en el contexto de pareja o expareja muchas veces no puede acceder al mercado laboral o accede al mercado laboral pero tiene jornadas reducidas porque su pareja no la permite trabajar más o la ha retirado del mercado laboral o no la permite hacerlo, ¿no? Y esto es, pues, a veces también tienen deudas, un montón de situaciones muy complicadas. La violencia económica es muy grave, casi toda la violencia de género está acompañada de violencia económica, nos lo vamos a encontrar muchísimo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para sufrir violencia? Pues a mí siempre me gusta explicar esto, que es ser mujer. Ser mujer, independientemente de las características, es el principal factor de riesgo. Nos vamos a encontrar mujeres de diferentes perfiles, muy, muy distintos. Y además, en este convenio también se alude de manera clara y se insta a los países que lo han ratificado a empoderar a las mujeres víctimas de violencia de género para que puedan ser económicamente independientes, ¿no? A diseñar proyectos, estrategias, como pueden ser estos programas o el tema de las oficinas de empleo, ¿no? Y España es un país que ha ratificado este convenio y que es de obligado cumplimiento en el Estado español. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, que el empleo, ya lo hemos hablado un poco, pero me parece importante resaltarlo, es esencial para cualquier persona, pero en el caso de una mujer víctima de violencia de género es absolutamente prioritario para conseguir su recuperación integral. Sin empleo es muy complicado que pueda acceder a recursos económicos, obviamente, y por lo tanto tener todas sus necesidades básicas cubiertas, por lo cual el empleo en este caso es absolutamente prioritario. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues que muchas mujeres víctimas de violencia salen del mercado laboral precisamente por esa violencia que están viviendo y intentamos dar respuesta también a esto, ¿no? Y que además el hecho de ser económicamente independientes puede ocasionar que la violencia de género se perpetúe en el tiempo. O sea, el no conseguir la independencia económica hace más difícil que la mujer pueda salir de la situación de violencia de género. Si normalmente hay una dependencia emocional muy importante que hace que no salga, si a esto unimos la dependencia económica, es complicadísimo salir de la situación. Hay una encuesta que se ha realizado en Fundación ADECO en la que se sacó el siguiente resultado. El 71% de las mujeres víctimas señala que la situación de desempleo y o precariedad es el principal freno a la hora de denunciar. O sea, no denuncian precisamente por eso, porque obviamente la violencia de género puede llevar a la vulnerabilidad social, a la precariedad y a la pobreza. Y tienen miedo a la pobreza, por eso no salen de la situación, por este miedo al que se une la dependencia emocional, obviamente, pero hay un miedo real a la pobreza, porque efectivamente muchas de ellas dependen económicamente y es muy difícil salir de ahí. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Qué hacemos desde la Federación de Mujeres Progresistas? Bueno, pues a mí me gusta siempre explicar esto. Lo ideal sería que ellas partieran de una recuperación psicosocial previa, ¿no? Que hubiesen tenido una atención psicológica y social previa y cuando estén en el punto adecuado inicien su incorporación al mundo laboral. ¿Pero qué nos solemos encontrar? Pues que no es así. Que muchas veces tenemos que trabajar en paralelo la recuperación psicosocial y el acceso al empleo. Lo tenemos que hacer en paralelo porque hay una necesidad imperiosa de acceder a recursos, ¿no? Y es bastante complicado. Entonces lo hacemos en paralelo. Nosotras desde el programa SUMA, que como digo es un programa de atención directa, hacemos por un lado atención individual, acciones grupales y también intermediación laboral con la empresa, que nos parece fundamental el trabajo también con la empresa. ¿Qué hacemos en la atención individual? Similar a lo que ha comentado la compañera de la oficina de empleo. Itinerarios personalizados de inserción laboral, en el que hacemos un diseño, una ejecución, un seguimiento muy intensivo. Nuestras tutorías se caracterizan por ser intensivas, por hacer varias, o sea, no solamente es una tutoría, 2 tutorías, sino que hacemos un acompañamiento total del proceso, en el que situamos a la mujer como protagonista de su acceso al mercado laboral. O sea, intentamos que sea ella la que protagonice esto. Y luego, pues estos itinerarios normalmente
tienen una temporalización absolutamente flexible, un planteamiento circular y abierto. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas dificultades sociales añadidas, entonces nos vamos a encontrar que hay diferentes situaciones, ¿no? Que a lo mejor hoy está en un punto, mañana está en otro, y tenemos que adaptar el itinerario a estas dificultades sociales con las que nos encontramos. Luego también lo que hacemos es atención grupal, que nos parece una metodología especialmente indicada en el caso de la violencia de género. ¿Por qué? Pues porque es muy frecuente encontrarnos mujeres que han sufrido un aislamiento muy severo. El agresor se ha encargado de aislarlas, de que no se relacionen con nadie, no se relacionan con su familia, no se relacionan con amigos, amigas, no tienen ningún tipo de relación porque el agresor es un tipo de maltrato, ¿no? Aislarla, sacarla de entornos en los que pueda relacionarse. ¿Por qué hace eso? Porque sabe que así es más difícil salir de la situación. Si una mujer está aislada, va a ser más difícil que salga. Por eso estos grupos son muy interesantes, porque trabajamos diferentes cosas, desde los aspectos psicosociales hasta los aspectos más puramente laborales. Pero empecemos por los psicosociales y trabajamos mucho la autoestima. La compañera lo ha comentado y es que es fundamental, porque nos encontramos situaciones de mujeres con la autoestima muy deteriorada, con la autoestima muy devastada, debido a la situación del maltrato que han vivido. Y si esta autoestima no la trabajamos, va a ser muy difícil el acceso al mercado laboral, porque cuando una llega a una entrevista de trabajo, se va a ver cómo tiene la autoestima, se ve clarísimamente, ¿no? Y a veces hacen preguntas en las entrevistas del tipo, ¿por qué a ti y no a otra persona? O dime 3 fortalezas, y no son capaces de reconocerse estas fortalezas, ¿no? Entonces, si no se reconocen estas fortalezas, va a ser muy difícil que puedan acceder al mercado laboral o que puedan superar una entrevista. Entonces, hacemos especial hincapié en estos aspectos psicosociales. Luego, además, claro, en estos grupos, como ha comentado la compañera, trabajamos todas las herramientas, el currículum, la entrevista, el acceso a las TICs, la importancia de las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo, el acceso a las redes sociales para la búsqueda de empleo, tipo LinkedIn, que aquí tenemos un tema bastante controvertido porque es complicado para ellas a veces estar en redes sociales debido a que muchas de ellas tienen situaciones de riesgo y tenemos que trabajarlo con ellas, la confidencialidad, cómo configurar la privacidad en estas redes, pero nos parece muy apropiado que estén en estas redes de búsqueda de empleo, o sea, estas redes sociales profesionales, porque hoy en día los profesionales y las profesionales de recursos humanos están ahí haciendo las labores de reclutamiento, con lo cual ellas es importante que también estén, porque si no se van a situar en un lugar desfavorecido para buscar trabajo. Bueno, y os vamos a contar un poco cuál es la metodología que utilizamos, así muy a grandes rasgos, ¿no? Pero nuestro enfoque de empoderamiento centrado en fortalezas, también lo ha comentado la compañera, ¿no? Nosotras nos centramos en todas las fortalezas que tienen las mujeres, en todos los aspectos positivos que tienen. Obviamente detectamos también las dificultades porque sabemos que están, pero ponemos el foco en toda esta parte positiva, las fortalezas que han desarrollado. Y utilizamos estas fortalezas como herramienta de éxito para el acceso al mercado laboral, porque sabemos que las tienen, que han salido de una situación muy complicada y que para eso hay que tener muchas fortalezas para poder salir. Las que han salido a veces están en el proceso, o han salido o están en el proceso, pero las fortalezas las vemos y las detectamos y las ayudamos a que las reconozcan, que está muy relacionado con el enfoque de resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia nos referimos a la capacidad de salir fortalecida tras haber pasado una situación muy adversa, especialmente traumática, como es la violencia de género. Muchas mujeres que han pasado por esta situación y han salido, pues se dan cuenta y toman conciencia de esa capacidad de resiliencia, de cómo han salido fortalecidas de alguna manera de ese proceso, y lo utilizamos en la búsqueda de trabajo, porque nos parece un lugar muy interesante, ¿no? A veces el tema de víctima de violencia de género en el mercado laboral se puede conceptualizar como un estigma, y nosotras queremos darle la vuelta y hablar de resiliencia, de capacidades, de fortalezas, y no de victimismo, víctima en el sentido de victimismo, sino al contrario, sino en todo lo que han desarrollado y qué fortalezas tienes que tener para poder salir de una situación tan grave y tan complicada y tan compleja, porque es dificilísimo salir. Y luego además tenemos un enfoque integral multidisciplinar. Creo que también nos caracteriza mucho, y es que no solamente trabajamos de manera aislada el empleo, sino que nos coordinamos de manera permanente con psicóloga, educadora, trabajadora social, y trabajamos todas de manera coordinada y de manera conjunta, y no solamente desde nuestra entidad, sino también con otras entidades. O, por ejemplo, cuando trabajamos con mujeres que están viviendo en recursos residenciales, pues nos coordinamos con educadoras, nos coordinamos con los pisos, para que también hagamos un trabajo conjunto, diseñemos objetivos conjuntos para conseguir la búsqueda, para conseguir la incorporación efectiva en el mercado laboral.
Bueno, en definitiva, nuestro enfoque pues, se caracteriza en un enfoque integral de género por la flexibilidad y adaptación, por itinerarios personalizados y planes de acción que yo además también considero, o sea, personalizados y aparte de personalizados, intensivos, se caracterizan porque las vemos en muchas ocasiones, y también le damos mucho peso al fortalecimiento de las redes sociales de las mujeres, como lo he explicado antes, y bueno, apoyo continuado y, como os cuento, pues enfoque multidisciplinar. Aparte de todo este trabajo de empoderamiento con las mujeres, de trabajar con ellas el reconocimiento de competencias y de fortalezas, también contactamos con las empresas, porque podemos trabajar mucho el empoderamiento y mucho todo esto, pero si no tenemos una oferta, si no tenemos a la empresa involucrada, va a ser muy difícil que se consiga la incorporación laboral efectiva. Entonces, hemos desarrollado otro proyecto que se llama Empodera Empleo, y que es un proyecto que, como os he contado, más relacionado con la formación y la sensibilización. Por un lado, formación a orientadores y orientadoras laborales que trabajan pues, en la orientación laboral en general, no con mujeres específicamente víctimas de violencia, pero que se lo van a encontrar. Porque si trabajas con mujeres te vas a encontrar la violencia de género, porque desafortunadamente tenemos números muy, muy elevados. Y bueno, y también trabajamos, este es un poco el curso de formación, porque hacemos un curso de formación online que tiene más o menos este contenido, que va dirigido tanto a orientadores y orientadoras laborales como también a profesionales de recursos humanos, porque nos parece importantísimo formar a la empresa también en qué es la violencia de género, por qué se produce, qué consecuencias tiene, sobre todo para desactivar determinados estereotipos y prejuicios que tiene la empresa con respecto a la contratación de una mujer víctima de violencia. Si tú no conoces lo que es, si tú no sabes lo que es, pues va a ser muy difícil que entiendas lo que está pasando, ¿no? Entonces intentamos formar, sensibilizar y que sepan un poco a qué se están enfrentando cuando contratan a una mujer que sufre violencia de género, que a veces piensan, se les activa lo que he hablado yo antes, el victimismo, y resulta que se encuentran una mujer muy competente, muy resiliente. También realizamos encuentros entre profesionales, tanto de la administración pública como de la orientación laboral, como de las empresas, para que de manera conjunta podamos diseñar pues, estrategias para favorecer la incorporación laboral de las mujeres. Que de hecho vamos a hacer un encuentro el próximo 23 de octubre, pues si a alguien le interesa, porque son espacios muy interesantes en los que se ven las diferentes visiones y entre todos, pues además intentamos hacer una actividad práctica para que ahí salga un contenido que luego publicamos y utilizamos pues, para que efectivamente sirva, ¿no? Y luego, pues, sí que me gustaría contaros una iniciativa que no sé si conocéis, que es la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género, que es una iniciativa del Instituto de la Mujer, y son un grupo de empresas cada vez más numeroso que se comprometen a favorecer la incorporación laboral de mujeres víctimas de violencia. Y por un lado, realizan contrataciones a mujeres que han pasado por esta situación, y por otro lado también realizan campañas contra la violencia de género. Son muchas estas empresas, si queréis, alguien tiene información con respecto a eso, os la puedo dar. Y bueno, es interesante contactar con ellas, nosotras lo hacemos porque favorecen la incorporación laboral, o sea, tienen como un cupo de contratación a mujeres que han pasado por esta situación de violencia de género. Suelen pedir acreditación de la situación de violencia, que me parece muy interesante sacar este tema, aunque no tenemos mucho tiempo, pero es muy importante porque mucha gente no sabe, o la ley integral tuvo una modificación en agosto del año 2018 en el que la acreditación de la situación de violencia de género ya no tiene que ser solamente una denuncia, ya no tiene que ser solamente una orden de protección, porque sabemos que hay muchas mujeres que no denuncian, que no pueden denunciar, que tienen muchas dificultades para hacerlo porque saben que luego las consecuencias de esto pueden ser complicadas. Y no lo hemos encontrado de manera mayoritaria muchas mujeres que pasaban por situaciones de violencia de género, pero que no denunciaban. Entonces, afortunadamente, se ha modificado la legislación y ahora hay una acreditación que puede hacer trabajadora social, psicóloga o cualquier organismo especializado en violencia de género, en la que acredita que esta mujer ha pasado por esa situación y ya va a poder optar a todos sus derechos, ¿vale? Y entre ellos, el derecho a ser contratada por estas empresas, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino también a rentas activas de inserción, a las RAIs o a otro tipo de prestaciones sociales. También trabajamos con la empresa, que me parece importantísimo hablar del tema que hacemos con la empresa, porque nos parece que la empresa, si se involucra, puede ayudar mucho, porque si conseguimos un empleo para una mujer víctima de violencia, esta mujer va a poder salir de esa situación. Si no conseguimos un empleo, va a ser muy difícil que salga. Entonces intentamos sensibilizar y explicar a la empresa ese papel protagonista que puede tener en la erradicación de la violencia de género.
y trabajamos con ellas el protocolo para la detección y tratamiento de la empresa de situaciones de violencia de género. Estos protocolos a veces se incorporan dentro de los planes de igualdad o pueden estar fuera y de alguna manera supone que la empresa cuando detecta dentro de la empresa que hay una mujer que está sufriendo violencia de género, pues la informa de derechos laborales, la da información sobre asesoramiento jurídico, asesoramiento social, incluso la empresa se involucra dentro de su gabinete médico, tener psicóloga o tener todo, digamos, que la mujer pueda ir a la empresa a asesorarse si está sufriendo violencia de género. Muchas veces las mujeres no acceden al empleo, puede ser que no accedan, pero otras veces sí que están trabajando y la empresa es un lugar muy interesante para detectar que se está produciendo violencia de género. Intentamos trabajarlo con la empresa para que la empresa se involucre en la erradicación. Nines, Ya terminamos, ¿no? Sí, ya acabo. Sí. Solamente me queda este final, que es que también hacemos aulas online sobre acoso sexual en el trabajo y sobre discriminación por maternidad y embarazo en el empleo, entendidas como formas de violencia de género que se realizan dentro del ámbito laboral, pero que también son violencia de género. Y hacemos aulas online dirigidas a mujeres, las que informamos sobre qué es el acoso sexual, qué podemos hacer si nos ocurre, qué es la discriminación por maternidad en embarazo y qué podemos hacer si nos ocurre. Y ya para finalizar, solo quería poner esta frase que dice: se ha de ser beligerante frente a las atrocidades, porque la neutralidad no favorece al oprimido, sino al opresor, y el silencio estimula al verdugo, no a la víctima. Y esto lo digo porque es importante, sabemos que la violencia de género es la máxima expresión, la expresión más extrema de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Es un problema social, y si nos involucramos todos y todas, también la empresa, también los profesionales de la orientación laboral, pues podremos contribuir a su erradicación. Y muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti también, Inés. Bueno, en parte, ahora empezamos el turno de preguntas. En parte ha habido una pregunta precisamente con el tema de las acreditaciones. Dice: un alto porcentaje de violencia de las mujeres no se denuncia. Y lo has contestado en tu intervención. No sé si lo estabas leyendo. No, pero, no lo estaba ¿no? leyendo, pero cuando lo has comentado me ha parecido interesante hablar de eso, porque además no es muy conocido, porque es un cambio de la legislación del 2018, poco conocido. Y nos encontramos a veces que le dicen a las mujeres: no, es que tienes que tener orden de protección, y no es así ya, ¿vale? Desde 2018 no es así. Lo puede hacer una trabajadora social, una psicóloga, por ejemplo, del punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, que está acreditada para que se pueda hacer, ¿vale? Entonces, y es muy importante porque, como bien han apuntado lo que me comentas en la pregunta, un porcentaje elevadísimo de mujeres no denuncian, ¿vale? Y lo están sufriendo, pero no denuncian. Y no pueden acceder a derechos hasta ahora, que sí que pueden. O sea, que ya llevamos 2 años, casi, bueno, 1 año y medio de este cambio en la normativa. Claro, es una conquista que está en el Pacto de Estado contra la violencia. Está, sí. Ya se ha conseguido eso. Muchos años detrás de NAR, muchos años detrás. Una reivindicación feminista muy potente. De mucho tiempo, sí. Bueno, luego ha habido y hay muchas dificultades en la implementación, pero bueno, ahí está en la ley. Bueno, y luego dar las gracias a Gloria, Isabel, que están respondiendo a las preguntas que les están haciendo. Luego os doy la palabra y podéis leer las preguntas y las respuestas, porque aquí hay una intervención también interesante de Emilia Castellano. Dice: soy investigadora de la Universidad de Huelva y estoy en un proyecto del Pacto de Estado contra la Violencia para conocer las formas de inserción laboral de las mujeres. ¿Tenéis algún material que me ayude a describir más lo que hacéis en la comunidad? Por ser una buena práctica, el tema de la red de tutoras, ¿o conocéis si se hace en otras comunidades autónomas? Bueno, ha despertado muchísimo interés lo que hacéis, porque de verdad es muy, muy desconocido y es súper interesante. Yo os quería preguntar, ¿cuál es la vía de acceso de las mujeres a vuestros servicios? ¿Quién os las deriva? Y si una mujer individualmente puede acceder o tiene que ser derivada por algún servicio. Y si queréis vais contestando las que ya lo habéis contestado, pero bueno, para que las mujeres que hayan estado en la escucha no lo hayan podido ver. Isabel, respondes tú a Enar y yo respondo a Emilia luego, ¿vale? Abre el micrófono, Isabel. Sí, bueno, por mi parte deciros que puede venir de motu propio.
Es decir, la oficina de empleo está abierta para todo ciudadano o ciudadana y en ese sentido las personas entran, luego explican lo que les pasa, pero en primer lugar la puerta está abierta para todas las personas, ¿no? Evidentemente, cuando estamos en una oficina de empleo nos debemos a unos distritos, es decir, que pertenecemos a un ámbito de actuación, pero en concreto las mujeres pueden ir a cualquier oficina, puesto que si su dirección está en peligro, pues puede cambiar de dirección. No necesita estar ubicada en una oficina de empleo concreta. Puede ir derivada por casas de acogida o por centros, o puede ir derivada por los puntos, o por la policía, por diferentes lugares, incluso por la Dirección General de la Mujer, en los sitios de juzgado, de miles de maneras. Pero vamos, en ese sentido la apertura es amplia y flexible. Gloria, ¿tú tienes alguna respuesta? No, yo quería responder, Isabel responde muy bien al tema de cómo se atiende a las mujeres en las oficinas. Simplemente le quería decir a Emilia que vamos a ver, si ella quiere se puede poner en contacto conmigo, le podéis facilitar mi correo para pues hablar y comentarle cómo está organizado el tema de la red de tutoras en la Comunidad de Madrid. En cuanto al resto de servicios públicos de empleo, pues yo les recomiendo que se pongan en contacto con el Servicio Público de Empleo de las comunidades que le puedan interesar y entonces intentar ver cómo están. Es verdad que como en empleo, los servicios públicos tienen, hombre, hay unos criterios comunes, ¿no?, que tenemos, o sea, pues es atender al demandante, darle unos servicios que mejoren su empleabilidad, etcétera, pero luego es verdad que luego hay servicios públicos que hacen hincapié en unos u otros. Entonces, yo les recomiendo que se pongan en contacto con otras comunidades. Yo sé, por ejemplo, que hay mucho interés y hay como mucha sensibilidad en la comunidad de Asturias. También es muy interesante, yo creo que era la catalana también, pero en todo caso yo creo que tiene que ponerse en contacto. En el caso de la Comunidad de Madrid, yo estoy disponible a ponerme en contacto con ella y bueno, pues charlar y explicarle un poco el por qué se organizó, por qué creímos que era mejor este tipo de organización en red, ¿no? Y que estoy disponible para lo que quiera preguntar. Gloria, a mí me consta que en Asturias lo tienen una red igual que la de la Comunidad de Madrid, porque me he puesto en contacto con la persona que también coordina la red y tiene una red muy similar a la que hay aquí en Asturias, justo que la has mencionado y me consta que sí, que la tienen, sí. Sí, conozco al responsable de Asturias y es una persona... ¿Te conoces, no? Sí, le conozco además por otros ámbitos de trabajo y es una persona muy involucrada en el tema de atención a violencia de género. Bueno, Emilia Castellano también pedía si sería posible obtener el documento protocolo o instrucciones de atención a las víctimas del cual ha hablado Gloria. Ya, lamentablemente se lo he contestado en privado. Vamos a ver, los protocolos, tanto el protocolo como la instrucción son herramientas de trabajo interno, son herramientas que nos han permitido organizar la red. No se pueden facilitar porque son, ya digo, son herramientas de intervención. Grosso modo yo le puedo explicar, si ella quiere, por qué o sea, las pautas de organización o lo que se contempló dentro del protocolo, pero no el documento en sí no se puede facilitar, son documentos internos. Ya. Bueno, hay una pregunta aquí para Raquel. Dice, en relación a la intervención, me gustaría saber cuál cree que puede ser el impacto de la ratificación del convenio por parte de España. Hola, pues muchas gracias por la pregunta. A ver si... ya, vale. El impacto de la ratificación, pues bueno, puede ser muy importante, primero porque ratificar este convenio 190, que como dije en mi intervención, protege a todas las personas dentro del mundo laboral con independencia de dónde desarrollen su actividad, puede motivar a que también España ratifique el convenio 189, que es el del empleo doméstico, ¿vale?
no podemos olvidar que principalmente mujeres, que son las que desarrollan estas actividades, se encuentran en una situación muy vulnerable, además en una situación en la que están trabajando en los domicilios de las personas que les contratan y también de una forma un poco aislada, porque normalmente se contrata a una persona, no se contrata a más. Entonces, esto iría en beneficio de las personas, de las mujeres que desarrollan esa actividad. Además, dentro del convenio 190, como decía, protege a todas las personas y esto implicaría también un cambio dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en su artículo 4 deja fuera precisamente a quienes da cobertura precisamente el empleo doméstico. Es decir, las personas que están en esta situación, en este momento en España, la ley de prevención no las protege al mismo nivel que el resto. No quiero decir que no tengan protección, sino que esa ley no lo haría. Entonces, sí que implicaría un cambio dentro de esta ley, lo cual también redundaría en el beneficio de las personas que desarrollan esta actividad. Y después, por otra parte, como también dije, aparte de ir en beneficio pues de reforzar todo lo que sea la aplicación del Convenio de Estambul y del Pacto de Estado, tenemos que ser conscientes que el hecho de que dentro de las evaluaciones de riesgos se contemple la violencia de género, sí que si nos acercamos al convenio habla de violencia doméstica, ¿vale? Pero tenemos que entender que dentro de esa violencia doméstica se está refiriendo a la violencia de género. Será un gran paso también para conseguir medidas que garanticen que las mujeres víctimas de violencia de género, después de pasar por los servicios que han comentado las personas que me acompañan en la mesa, puedan ver también defendidos más sus derechos dentro del puesto de trabajo. Es decir, yo creo que desde Comisión consideramos que es un buen convenio que va a mejorar mucho la vida de estas personas que están viviendo esta situación, pues que las deja en una situación mucho más vulnerable. Gracias. A mí me gustaría, si nos importa sobre esto, que me parece importantísimo el convenio 189, que también has mencionado, sobre todo, es que ya que están aquí, que no tienen que ver porque soy de la Oficina de Empleo, no de SEPE, pero la dificultad del derecho del acceso a la prestación por desempleo de las mujeres que trabajan en servicio doméstico, que todavía a fecha de hoy no tienen derecho a esa prestación, y que tiene que ver con el convenio 189, y que hay muchas mujeres también víctimas de violencia que trabajan en servicio doméstico y que no tienen derecho a prestación por desempleo, porque hasta a esta fecha, 2020, todavía las mujeres que trabajan en ese sector no tienen derecho a la prestación por desempleo. Llevamos mucha lucha con esto y todavía no conseguimos que algo tan fácil no se haga. O sea, no sé por qué, bueno, sí, más o menos sé, pero que lleva mucho tiempo detrás y me parece fundamental el acceso a la prestación de desempleo de las mujeres trabajadoras de servicio doméstico, y ya que has sacado el convenio 189, digo, tengo que contarlo. Sí, exacto, así es. Y el 190 llevaría o podría impulsar precisamente la ratificación del 189 con todos los beneficios que ello supondría para las trabajadoras del servicio doméstico, por supuesto. Bueno, también vuelve a repreguntar Ana Romero, dice, también me gustaría saber el grado de abandono y éxito que estáis teniendo en los proyectos, si es que tenéis algunos datos. Me imagino que irán esta pregunta para ti, Inés. Para las tres, me imagino. Sí, bueno, yo fíjate, lo que nosotros nos encontramos es una total adherencia, o sea, más que en otros casos, más que mujeres en otras situaciones. Participan mucho más en el proyecto, vienen bastante más y es lo que nosotros nos encontramos. O sea, no encontramos que abandonen el servicio, es más complicado, ¿sabes? Hay como una adherencia al servicio bastante importante, es lo que nosotras vemos. Desde nuestro programa, el programa SUMA concretamente, que es de atención directa, si los comparamos con otros programas que tenemos en la Federación, dirigidos a mujeres en general o a mujeres con otras características, en el caso de las mujeres víctimas de violencia, son de las que más participan. Bueno, hay muchos agradecimientos, sobre todo por la claridad y la pedagogía. Y había una pregunta muy interesante, pero ha desaparecido. No sé si... La verdad que no sé dónde encontrarla, o si es que se ha borrado, no lo sé. Y no la puedo...
no la he memorizado. Entonces, bueno, hago yo una pregunta, Nines. Sabemos que el control del dominio de los hombres sobre las mujeres es una de las estrategias, ¿verdad?, para mantenerlas en violencia. En tu experiencia, y si tenéis también algún dato, es muy frecuente la queja de las mujeres de me ha prohibido salir a trabajar, me ha prohibido estudiar, me ha prohibido... porque claro, estamos hablando de que las mujeres quieren ir a trabajar, pero en muchas ocasiones esta estrategia es utilizada por los maltratadores, ¿no? Y cómo descodificar eso en las mujeres es una tarea difícil porque a menudo va mezclada, ¿verdad?, con toda la mística del amor romántico, de no hacerle daño, en fin, esta doble cuestión de las dependencias económicas y emocionales. Yo he tenido la suerte de trabajar durante bastante tiempo con una población de mujeres que en un trabajo que hice sobre malestares, el 90% de las mujeres que venían a mi consulta eran licenciadas y diplomadas, o sea que era una población, vale. Y me encontré con mujeres en violencia que más o menos era el mismo número, el mismo porcentaje de las encuestas, ¿no?, de las macroencuestas. Y ahí no había una dependencia económica, porque eran mujeres que estaban trabajando, ¿no? Bueno, en este panel no hemos hablado de las dependencias emocionales, pero es un punto durísimo para salir de la... Sí, de la se violencia. mezcla muchas veces con la dependencia económica, ¿eh? Y a veces la dependencia económica, tú puedes estar trabajando, incluso tener un puesto alto y de directiva, y tener cierta dependencia económica, porque quien ejerce el control dentro del dinero es él, independientemente, aunque tú lo ganes. Entonces, el agresor eso también lo usa. Por eso hablamos, la violencia de género afecta a cualquier mujer, de alta cualificación, baja cualificación, altos ingresos, bajos ingresos, está en todas partes. Nos encontramos mujeres universitarias que llegan a nuestro servicio y que nos cuentan precisamente eso. Yo he trabajado, yo trabajo, pero sin embargo tengo una dependencia emocional absoluta por esta persona y además, aunque yo tenía ingresos, él controlaba absolutamente todos los gastos que yo hacía, aunque tenga dinero propio, ganado por ella. Y eso es violencia económica también. No solamente no permitirte trabajar, sino que aunque trabajes no puedas acceder a tus propios ingresos. Las violencias económicas hay de muchos tipos. También es muy frecuente, nos encontramos deudas que les ponen propiedades a nombres de la mujer y la mujer cuando de repente se da cuenta de que tiene un montón de propiedades y de deudas que no conocía. Y utilizan mucho la dependencia emocional para conseguir esto, ¿no? Para que firmen determinadas cosas, para que, o sea, que el tema de la violencia económica acompaña absolutamente la violencia de género y todo lo que tiene que ver con la dependencia emocional. Y no solamente con las mujeres que no están trabajando, ¿eh? Es muy importante ese apunte, Enar, que tú has hecho, de mujeres universitarias, mujeres con estudios. Y incluso hay programas específicos. Fundación Integra tiene un programa específico para mujeres víctimas de violencia de alta cualificación, ¿no? de estudios universitarios. Y ahí, claro, es muy interesante porque todas las que acuden son universitarias y cuando las escuchas es frecuentísimo que nos cuenten eso. Sí, y que yo he trabajado... Y también una autorresponsabilizar de no quiero que mis hijos tengan que dejar el colegio privado, por ejemplo, ¿no? O rebajar el nivel de vida de mis hijos. El estatus, y a veces ahí hay un sufrimiento grande y sobre todo están sujetas a la relación a través de esta idea de mis hijos, yo soy la responsable. Y mucha vergüenza a contarlo, porque claro, es un estatus distinto. Pero ¿cómo te va a pasar a ti si tienes estudios? ¿Cómo te va a pasar a ti? Esto nos basamos en los estereotipos y en los prejuicios que hay sobre la violencia de género, ¿no? A ti no te puede estar pasando eso. De hecho, llegan a las denuncias y sentencias judiciales o en sala se ha dicho comentarios de ese estilo, ¿no? ¿Cómo te va a pasar a ti la violencia de género si tú tienes estudios, si tú tienes un puesto de trabajo y encima eres una directiva? O sea, es imposible. Esto solo le pasa a mujeres que no tienen ingresos y no es así, ¿vale? Pasa en los dos sitios. Obviamente, mucho peor cuando le pasa a una mujer que no tiene ingresos, porque claro, es más difícil salir, obvio. La mujer cuando tiene los ingresos, la salida es más sencilla, aunque la dependencia emocional esté. Y la mayor vulnerabilidad la tienen las mujeres que no tienen ingresos, estamos de acuerdo. Pero es muy duro también en las que tienen ingresos y las que tienen estatus, ¿eh? Porque tienen mucha vergüenza a
a explicarlo, mucha vergüenza, y salen más tarde a veces de la situación, perpetúan mucho la violencia, están mucho tiempo más en la relación porque tienen mucha Sí. vergüenza a contarlo. Y el entorno tampoco las ayuda. Sí. Lo que nos cuentan. Sí, sí, al final estamos hablando de sufrimiento humano, ¿verdad? Que es muy difícil de cuantificar entre un... Bueno, pues nos hemos ajustado a los tiempos. Las participantes, bueno, me parece que empezamos con... Están 58, yo creo que ha sido todo un éxito. Y yo no quería despedirme sin recordar a las 35 mujeres asesinadas según la ley, ¿vale? Y a las 72 feminicidios de este año, porque las organizaciones estamos ya contando a todas las mujeres. Y en el último encuentro que hemos tenido, porque ya no podemos salir a sol como salíamos cada 25 de noviembre a contar a todas las mujeres asesinadas, dos cosas. Una, la crueldad terrible de los últimos asesinatos, o sea, ya no se conforman con asesinarlas, sino hay una crueldad muy grande. Y luego, dentro de los feminicidios, hijos que están matando a las madres, ¿verdad? Y esto es un tema que hace muchos años, cuando yo estaba en la mesa de violencia, los policías ya lo estaban diciendo, las agresiones de muchos hijos a las madres, y ahora vemos la escenificación de los asesinatos. Entonces, bueno, un recuerdo para todas las mujeres que no pueden ya hablar, no pueden protestar, y que no normalicemos la violencia, porque dentro de todo este cataclismo que tenemos, no nos podemos habituar ya a que sea una más. Entonces, por favor, hay que nombrar a las mujeres, los asesinatos, en fin. Muchísimas gracias. No sé si Jorge querrá despedirse. Y muchísimas gracias a las 57 participantes que están ahí, porque ha sido un lujo. Y sobre todo, yo he disfrutado y se me han ido unos cuantos miedos porque es la primera vez que modelo por online, y os confieso que tenía mis miedos propios de esta situación. Esto también tiene sus ventajas porque han estado 65 mujeres y bueno, aunque no nos podamos ver las caras y disfrutar, irnos ahora a tomar la cervecita y abrazarnos, pero yo confío en que en algún momento nos podamos abrazar y besar. Queda pendiente. Entonces, me gustaría hacer un par de comentarios muy rápidos antes de cerrar. El primer comentario es que no han sido 60 y pico, ha habido el momento, digamos, el más alto, no recuerdo exactamente cuál es, pero no han sido mujeres, sino que también ha habido muchos hombres, pero sobre todo en comparación a cuando se hacía presencial. Recordar que cuando hacíamos presencial ha habido presencia masculina, pero muy minoritaria, es decir, que siempre hay una preocupación que parece que es un tema que interesa a las mujeres, pero lo importante también es que interese a toda la sociedad. Es decir, que sí que iba mirando y ha habido, bueno, pues un porcentaje en comparación con otras ediciones, un porcentaje bastante alto de presencia masculina. El primer comentario. Y el segundo comentario que quería hacer es que cerramos la sesión, pero atención, es que yo creo que el tema no queda cerrado. Por una visión, y es que hemos visualizado lo que se hace, que es mucho. Lo sabía que se hacía en la Comunidad de Madrid, en las oficinas de empleo, sabía que se hace en las ONGs, pero también quedan muchas lagunas, es decir, quedan muchas personas. Me ha parecido que lo preguntaba Natalia Masos, es decir, que hay muchas mujeres que, ¿no?, también se ha expuesto por Nines, que no denuncian, es decir, que hay muchas mujeres que se quedan fuera de la protección. Y luego también la protección institucional. Es verdad que la Comunidad de Madrid, las oficinas de empleo lo hacen, hay un esfuerzo, digo que soy conocedor y por eso. Pero digamos que si todo fuera perfecto no sería necesaria la presencia de la actuación que realiza, bueno, pues Nines y otras ONG, ¿no? Bien.
Y luego, es decir, que digamos, hemos hecho una visión positiva, pero también tendríamos que ver qué es lo que se queda fuera, porque es importante, detrás de eso que se queda fuera hay personas, hay mujeres y hay también su familia, ¿no? Que se queda sin la protección. Es decir, que eso lo tendríamos que retomar, lo tendríamos que profundizar. Y luego hay otra cosa que ha insistido varias veces María José García Solana en las preguntas, y es cómo cómo se articula, cómo se interconectan con las oficinas municipales. Es verdad que Gloria ha dicho sí que están en contacto, pero yo creo que hay como una corriente que además, a ver si lo intento transmitir, una corriente en la cual parece que se va separando lo que es violencia de lo que es empleo, ¿no? Es decir, eso se ve en las oficinas a nivel municipal. En muchos municipios lo que son los puntos de violencia están orgánicamente y además funcionalmente están totalmente desconectados de las oficinas de empleo. Antes sí que estaban en la unidad, ¿no? Digamos que se actuaba muy coordinadamente y ahora cada vez más separado. Y luego otro ejemplo, eso se ve también en las propias, es decir, nosotros tenemos la subvención, estábamos muy agradecidos al Instituto de la Mujer, pero es que en la convocatoria de hace 2 años ya se desprendía, pero en la convocatoria de este año para el que viene muy claro, es decir, todo lo que sea violencia no entra en la subvención. Y para este año en el que estamos, es decir, la convocatoria del año pasado, aquellas actuaciones que eran de violencia se quedaron fuera de la aprobación, ¿no? Es decir, claro, nosotros defendemos desde la escuela, desde pues todas las coordinadoras, todas las organizaciones que estamos trabajando conjuntamente, defendemos una visión de integralidad y parece que pues hay esa separación, ¿no? No son líneas paralelas, sino que poco a poco se van separando. Solo quería insistir en eso. Me he extendido un poquito más, pero era por retomar preguntas que ha hecho María José García Solana, que además es muy buena conocedora de esa realidad a nivel municipal. Es decir, que sí, hoy no, porque no hay tiempo, pero es una cuestión que tenemos que retomar. Muchas gracias y disculpad esta extensión que he hecho del tiempo. Pues un aplauso virtual, un abrazo virtual y muchos besos, y ha sido todo un placer transmitiros las gracias de los alumnos y las alumnas, y gracias a Eva, Jorge, Nines, Gloria, Raquel, Isabel. Un placer y hasta la próxima vez que nos veamos. Un placer. Muchas gracias, Ana. Una cosa, quien quiera certificado de asistencia, por favor, que envíe un correo electrónico, se lo mandaremos. Un correo electrónico que está en el programa, a la dirección que está en el programa. Muchísimas gracias a todas las Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, encantada.